Los 10 métodos de tortura aplicados por la Iglesia Católica. La crueldad humana se encuentra en todas partes. Guerras, gobiernos e incluso la Iglesia. Sí, la Iglesia Católica ha sido de las instituciones más crueles de la humanidad, demostrando que cuando la palabra de Dios tiene que entrar en el corazón de la gente, no hay mejor opción que el antiguo método de sangre y fuego. Y aquí te traemos los 10 métodos de tortura favoritos de la Iglesia Católica, en donde el amor al prójimo toma las formas más extrañas, enfermas y dolorosas que jamás podrías imaginar. 10. El cepo. Utilizado para tortura corporal, se castigaba a las víctimas sentándolas con los pies amordazados en una barra de metal durante días enteros. Otro método era ponerlos parados con las manos y el cuello también amordazados con una barra de metal o de madera. Este método se utilizaba para exponer a los castigados ante la multitud y así ser castigados también lanzándoles piedras y de todo tipo de objetos. Fue uno de los más comunes métodos de tortura durante la Edad Media. 9. La cigüeña. Este artefacto parece simple e inofensivo, pero engañará a más de uno, ya que los efectos de dolor que provocan lo colocan en el top 10 de una larga lista de métodos y aparatos de tortura utilizados por la Iglesia Católica durante la Santa Inquisición. Consiste en someter al individuo en este aparato hecho de hierro que lo sujeta y lo amordaza por las manos, cuello y tobillos, y además coloca al torturado en una posición fetal. Esta posición provocaba una serie de calambres que aumentaban el dolor exponencialmente con el tiempo. El dolor comenzaba en los músculos rectales y abdominales. Después se esparcían en todo el cuerpo. 8. La tortuga. Este método parece uno de los más simples también, pero terminaba siempre siendo uno de los más sanguinarios. Consiste en poner a la víctima por debajo de un largo pedazo de madera plana que le cubría todo el cuerpo. Sobre la madera se iban poniendo artefactos pesados como rocas, muebles o lo que se encontraban para que le torturara hasta que la persona debajo muriera aplastada. En muchas ocasiones, los ojos del torturado terminaban explotando desde dentro y los huesos se iban rompiendo poco a poco hasta que la víctima moría del dolor extremo. 7. La escalera. Este método consistía en atar al reo en una escalera inclinada de sus extremidades. A base de fuerza se comenzaba a jalar por las manos y pies al condenado, aplicando así un dolor que iba aumentando gradualmente conforme más presión se aplicaba durante la ejecución del método. Esta manera de torturar a los infieles llegaba a un extremo de destrozar al reo y partirlo inclusive en dos, exponiendo así las entrañas al aire. 6. El péndulo. Este método de tortura era de los más dolorosos y agonizantes del manual. Consistía en amarrar a la víctima con las manos por detrás y suspenderla en el aire con una cuerda. Conforme iban subiendo y tensando la cuerda, los huesos de la persona se iban quebrando poco a poco hasta no soportar más el dolor. En muchos casos, se aplicaba peso en los pies del torturado y se volvía a hacer el procedimiento hasta dejar a la persona con las extremidades hechas polvo. 5. La horca. Uno de los métodos más conocidos a lo largo de la historia, que consiste en enrollar una soga al cuello de la víctima y suspenderla en el aire de manera brusca para que así muera de asfixia o su cuello se rompa como una ramita. Este método se utilizaba mucho contra los herejes y traidores a la iglesia. Era considerado como una de las más vergonzosas maneras de morir, ya que se realizaba frente a una multitud que generalmente solo estaba ahí para lanzar objetos mientras era ejecutado. 4. Desmembramiento con caballos. Tal como lo escuchas, este método era uno de los más dolorosos a la vista y con los que más gritaba la víctima de dolor. Consistía en amarrar una cuerda a cada extremidad del torturado y correr en direcciones distintas con un caballo amarrado a las cuerdas. Esto provocaba que las extremidades de la persona se arrancaran de manera muy gráfica. En la mayoría de las ocasiones, las víctimas quedaban aún vivas pero agonizando de dolor hasta que por fin morían. Muy pocas víctimas morían de la impresión y en el momento. 3. Empalamiento. Esta práctica es una de las más extensas y largas en la historia de la humanidad. Consistía en incrustar un palo grande y afilado por el extremo trasero del cuerpo,
y dejar a la víctima agonizando por días hasta que el dolor y el desangre acabara con su vida. Este método tenía la particularidad de que podía durar hasta semanas con la víctima aún con vida, uno de los métodos más famosos porque fue utilizado por el famoso príncipe Valaquia, Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad el Empalador. Su leyenda se ha extendido al folclore mundial hasta transformarse en la reconocida historia del conde Drácula. 2. La crucifixión. En segundo lugar, llega la famosa crucifixión, método que se hizo principalmente famoso porque se utilizó en contra de una figura histórica como lo es Jesús de Nazaret. Consiste en amarrar en una cruz a la víctima y dejarla colgada con los brazos extendidos hasta su muerte. Generalmente los crucificados morían de hambre, ya que se quedaban ahí durante semanas. Sin embargo, en casos especiales como el de Jesús, a la víctima se le clava a la cruz de los pies y las manos para que se desangre poco a poco hasta morir. Las variaciones de la tortura y el tiempo variaban con las veces que era acuchillada la víctima estando en la cruz. Esto dependía de la gravedad de su falta. Puesto número 10. En el puesto número 10 tenemos a la araña rompepechos. Sencillo, si las mujeres cometían algún adulterio o aborto, se les arrancaban los pechos con estos garfios. Se suponían que deberían sobrevivir con ellos, pero muchas veces morían. Puesto número 9. Tenemos al romperrodillas. Era un artefacto en donde, obviamente tus rodillas eran introducidas y poco a poco iban cerrando. Sentías cómo poco a poco tus huesos se quebraban, se quebrantaban e ibas sintiendo el dolor detalle a detalle. A veces calentaban las puntas de estas cosas para que el dolor fuese más intenso, como que si ya lo que hubiesen vivido no fuese suficiente. Puesto número 8, la cuna de Judas. Era un artefacto de 4 patas que en su parte de arriba, en su parte superior, tenía una punta muy filosa. Lo que hacían era que amarraban a este individuo, a este condenado, y lo dejaban caer allí, que reposara allí. Esta punta filosa pues penetraba en su ano y sobrepasaba toda esta profundidad hasta llegar a sus órganos internos y morir desangrado. Muchas veces este hombre iba amarrado con peso para que esa penetración fuera más profunda. Puesto número 7, el potro. Esta quizás es una de las máquinas más conocidas, ya que se encarga pues en amarrarse al cuerpo humano. Luego se van rodando estos rodillos, digamos, para que toda la piel, todo el cuerpo se vaya estirando. Iban jalando y jalando y jalando. La víctima obviamente gritando. Mientras más gritaba, más jalaban, hasta que cada uno de sus miembros fuese desprendido. Puesto número 6, el aplastacabezas. Este artefacto se encargaba de ir insertando el tornillo hasta que atravesara el cráneo y la mandíbula. La persona poco a poco iba sintiendo en cámara lenta cómo su cabeza iba siendo pues taladrada, cómo su cabeza iba siendo pues atornillada, hasta que tarde o temprano sus ojos iban siendo estallados. Quizás uno de los métodos de tortura más rápido, pero sin duda alguna más agónicos. Puesto número 5, el toro de Falaris, el cual estaba hecho de bronce puro. Metían a la víctima y prendían fuego bajo del toro hasta que la persona se quemara viva. Puesto número 4, la pera de la angustia. Muchos se preguntarán, ¿una pera? ¿De qué se tratará eso? Bueno, era un artefacto que tenía, como lo pueden ver en la imagen, como la forma de una pera de metal. Este se abría como una flor, o sea, se abría y se expandía, pero en vez de una flor, lo que se veían eran puras púas metálicas. Esto se penetraba pues en la parte íntima de la mujer, y una vez que estuviese adentro, con un solo botón se abría y destrozaba todo el genital de esta mujer. Caía y simplemente moría desangrada. ¡Qué fuerte! Puesto número 3, el caballo de la muerte. Esta es una de las torturas más comunes para las lesbianas o adúlteras. Se amarraba a la víctima en esta situación como que si se tratase de un caballo, ¿no? Y en sus tobillos se le ataban costales muy pesados para que este peso y con el movimiento de esta persona poco a poco se fuese partiendo en dos. Qué fuerte, ¿no? Puesto número 2, las garras de gato.
Este artefacto tenía la forma como de 4 uñas grandes, 4 dedos pues, obviamente muy filosas, y servía pues para arrancar tu piel poco a poco, como que si te estuvieran rasguñando poco a poco, pero de una forma muy penetrante. No importa cuál parte del cuerpo fuera, la espalda, la cara, el abdomen, iban poco a poco despellejándote, transformando tu piel a una simple carne molida. La tortura terminaba hasta llegar al nivel de dejarte visible los huesos de tu cuerpo. Obviamente quizás ya estarías muerto para ese entonces. Puesto número 1, la rueda. Este es uno de los métodos de tortura quizás más perturbadores, ¿no? Ya que te amarraban a una rueda y en la parte de abajo pues hacían una fogata, hacían fuego allí y te iban rostizando poco a poco. Poco a poco sentías como tu piel se iba cocinando, olías tu propia carne asándose, y como si eso no fuese suficiente, como que si eso no vale para que una persona pues muera, cuando tu cuerpo estaba en la parte de arriba de esa rueda te daban con una vara de metal, para que tu piel digamos como que estuviese más sensible, más vulnerable al momento de llegar abajo y sentir de nuevo las quemaduras. Este fue uno de los métodos de tortura más utilizados en ese entonces. Y bien, estos fueron las 10 torturas, o mejor dicho, los 10 motivos por los cuales yo no hubiese deseado vivir en la Edad Media. Si el video te ha parecido interesante, por favor te pido que lo compartas. Aquí voy a dejar mis redes sociales y si no te has suscrito, suscríbete, ya que seguiré subiendo videos más seguido. Les ha hablado su fiel servidor Emmanuel y sin más nada que decir, hasta la próxima. Bye.